Bienvenidos una vez más, modelers. Os había comentado que pasaremos el modelo para llevar la Substance Painter y proyectar. Pero para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer primero son las UVs. Las UVs son muy importantes, ya que es un desplegado que nos permitirá que la textura esté situada para cada pieza. Básicamente vamos a despellejar nuestro ventilador para poderle dar todo el detalle que tenemos en nuestra versión High Poly. Aquí lo que estoy haciendo es marcar los sims. ¿Cómo hacemos para marcar los sims? Seleccionamos un loop con Shift y Alt. Podemos sumar a la selección y nos sumará ese loop entero. Entonces voy mirando piezas separadas y con la U podemos abrir el menú de UVs. Si no, lo tenemos situado en la parte superior. De esta manera, cuando tengamos seleccionado un loop, lo que podemos hacer es apretar a la U y después seleccionar Mark Sim. ¿Qué son los sims? Los sims son los cortes. Son las partes donde le vamos a indicar que queremos que se separe esa pieza. Buscaremos las áreas que están más ocultas o que tienen un cambio de ángulo más fuerte. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque así los cortes se verán menos. Otra opción para hacerlo es utilizar áreas o indicar zonas que están tapadas por otras piezas. Al final, el objetivo de las UVs es que los cortes no se vean. Las piezas en la parte izquierda de mi menú, que está abierto para ver el desplegado, veremos esas UVs, ¿vale? Es una representación 2D de lo que sería nuestro modelo en 3D. Lo que intentaremos es que estas UVs tengan la menor tensión posible y a nivel de proporción estén lo más ajustadas entre todas las piezas del modelo posible. ¿Por qué? Aquí vendría todo el tema del Texel Density. Nos tenemos que asegurar que todas las piezas tienen la misma proporción de detalle. En algunas ocasiones veremos cómo nos interesa cambiar o ajustar algún que otro tamaño para asegurarnos que la pieza se ve bien o que las UVs tienen la suficiente calidad de imagen para que se vea bien el detalle. De esta manera lo que tenemos que hacer es pieza a pieza ir seleccionando diferentes partes y añadirle estos cortes. Siempre se puede ir haciendo un grab para comprobar cómo se están cortando, como se puede ver ahora en el vídeo. Lo que tenemos que buscar es que haya la menor tensión posible. Cuando vemos que la pieza se está deformando mucho, necesitamos añadir algunos cortes más para que no se termine de ver. ¿Cómo podemos cambiar cortes que ya hemos hecho? Hay una opción que está justo al lado de Mark Sim, que es Clear Sim, por donde podríamos limpiarlo. Cada vez que marcamos un nuevo corte, podemos volver a grapear para que nos vuelva a hacer el desplegado. Poco a poco iremos haciendo cada vez más cortes hasta que encontremos unos que se ajusten bien. Todo depende del tipo de la pieza. Cuando son circulares, pues intentamos mantener el círculo. Si son más rectas, intentamos hacerlas más cilíndricas, siempre buscando un desplegado similar a las primitivas que lo forman. Aquí tengo algunas piezas separadas. En esta nueva versión de Blender te permite poder seleccionar varias piezas y entrando en Edit Mode poderlas editar todas a la vez. Es muy cómodo para hacer esta clase de trabajos, pero como por ahora tengo algunas piezas que me tapan otras, pues me interesa tenerlas por separado. Al final las puedo juntar con el control J, por tanto prisa no me corre para luego hacer las UVs. Me centro en ir marcando los sims en las áreas que se ven menos. ¿Por qué lo marco, por ejemplo, en la parte de abajo? Porque sabemos que el ventilador, ya sea un first person o un third person, probablemente se verá desde un ángulo superior y no podrás verlos de la parte inferior. Por tanto, estos cortes quedarán bastante disimulados y permitirán que el modelo luzca mejor y también que las UVs queden mejor desplegadas. De esta manera, poniendo el corte ahí abajo, no se verá cuando le hagamos la textura. Hay que realizar el mismo proceso con todas las piezas. Mucha gente no le gustan las UVs porque es algo un poco tedioso, además de que muy técnico. Pero al final lo único que tenemos que ir haciendo es seleccionar los loops, marcarlos como sim y un grapear. Si el desplegado no nos termina de convencer, a simple vista aquí se puede ver como hay como que se están retorciendo las UVs, que falta algo, ¿vale? Falta algún corte. Podemos aprovechar para añadirle algún corte, que es lo que estoy haciendo, para buscar cómo hacer que ese desplegado quede más suavizado, que no quede tan compreso y superpuesto. De esta manera, poco a poco, las piezas se irán relajando cada vez más y facilitará bastante cómo hacer las UVs. Igual que en otras partes del proceso, hay que hacer prueba y error.
hay que indicar dónde creemos que tienen que ir los cortes, marcamos el sim y desplegamos. Vemos si funciona, si no funciona, si nos convence, queda mal ajustado, tiene muchos cortes, tiene pocas piezas, es muy difícil de organizar. Y poco a poco iremos consiguiendo que las piezas sean más coherentes entre sí, que el desplegado lo haga mejor, que los recortes funcionen mejor. Y poco a poco nuestro desplegado irá mejorando. El desplegado de Vs es algo, digamos, complejo, pero complejo porque hay que ser coherente. Lo principal es intentar que todas las piezas que han de tener una misma orientación o un mismo material estén lo más juntas posibles. ¿Por qué? Porque tenemos que distinguir o entender cómo está funcionando nuestro modelo para poderle hacer un buen desplegado. Si está bien organizadas las Vs, será mucho más sencillo hacer el desplegado. Aquí se me superponían las piezas. ¿Por qué? Porque hice un corte por la parte frontal y la parte trasera. Perdón, por la parte central. Y se me solapaba todo. ¿Por qué? Tardé un rato en darme cuenta de que el problema que estaba teniendo era que las piezas centrales, ¿vale? Tienen un pequeño agujero. Y este pequeño agujero también hay que separarlo para que queden como dos piezas completamente diferentes. Así que lo que hice fue separar la parte central de las aspas y luego vi que seguía funcionando mal. Así que a partir de este corte, de este ungrapeado, tuve que volver a hacer otro ungrap para acabar de comprobar dónde está el problema. Vemos aquí cómo hace un efecto muy raro. ¿Por qué? Porque también tengo que separar las piezas centrales. Una vez separadas las piezas centrales, que lo que estoy haciendo es marcar los sims. Esto permitía ya tener dos piezas bien diferenciadas de las aspas. De esta manera, el desplegado era mucho más cómodo. ¿Vale? Vemos que aquí ya se empieza a determinar un poquito la forma, pero aún me quedaba acabar de separar algunas partes. Poco a poco voy marcando los sims que veo, las zonas por las que creo que tendría que cortar mi pieza para poder hacer el desplegado. Lo que digo, es un proceso de iteración, hacer y volver a hacer. Por tanto, hay que intentar no frustrarse y seguir intentándolo. Aquí me doy cuenta que tengo que añadir algunos cortes más para que la pieza quede lo mejor o lo más separada posible. Otra de las opciones que hay para hacer esta clase de piezas sería ponerse en la vista frontal y hacer un Project from View. Project from View es otra opción del menú de Vs que lo que te permite hacer es aplanar la pieza completamente y de esta manera se vería exactamente igual en la parte frontal como en la parte trasera. Esto es un problema sobre todo en la parte central, ¿no? En esta especie de contorno externo que tenía. Pero bueno, una vez conseguí separar más o menos las piezas, que me quedaba algo coherente, lo que pasé a hacer fue juntar las piezas, como decía antes. ¿Por qué juntamos las piezas? Porque lo que nos interesa es acabar de hacer las Vs del resto de detalles y que todo quede en la misma proporción. Automáticamente, cuando haces el desplegado de Vs, te intenta suavizar o ajustar el tamaño de todo el desplegado para que tengan el mismo texel density. Cuando hablamos de texel density, nos referimos a la cantidad de texel por espacio. Quiere decir, podemos añadir muchos más píxeles utilizando texturas más grandes, pero la proporción de una pieza o la información que puede entrar dentro de una pieza depende de las Vs. Así que conviene que ese espacio sea exactamente igual para todos. De esta manera quedará proporcional. Es un término un poco complicado de entender. Se entiende mucho más, creo yo, cuando se habla de un escenario. Cuando estamos haciendo un escenario hay elementos más pequeños y elementos más grandes. Entonces todo depende de el tamaño de cada pieza, cómo tendrá que ir desplegado dentro del mapa de Vs. Aquí podemos ver cómo ya junté todas las piezas y empecé a hacer un desplegado en conjunto. Vemos como ya todas las piezas se ajustan bastante más y como voy viendo que hay algunas piezas sueltas que necesitan algún corte puntual o que no se han terminado de desplegar. Esto pasa muy habitualmente, por lo menos a mí. Pues cada maestrillo tiene su librillo. Pero al final de lo que se trata es, de lo que digo, probar, comprobar, ver que todo está desplegado, ver que todo está funcionando. Más adelante compruebo con un checker para ver qué calidad de desplegado o si se está viendo bien el desplegado.
Lo bueno de hacer esto de forma más genérica, ¿no? Hazme un desplegado y tiramos para adelante, es que es cómodo a la hora de comprobar si las piezas funcionan o no, porque cada vez que reorganizamos piezas tendremos que volver a adaptarlas y ajustarlas. Entonces es interesante cuando al principio estamos haciendo aún los cortes, probar con todo el desplegado, hacer cortes, hacer y volver a hacer. De esta manera nos ayudará mucho a evitar volver atrás en otros procesos del modelado o de las V. Llegado a este punto, lo que he hecho ha sido volver a juntar la pieza que había separado para acabar de hacer el desplegado y ahora toca seguir comprobando que todo está bien desplegado o que más o menos todo se ajusta. A partir de aquí vamos revisando dónde puede haber algún problema, dónde puede sobrar alguna geometría. En este caso creo que era un tema de la proyección, así que eliminen esas caras ya que en realidad iban a quedar completamente negras y para que consuma y no aprovecharlo pues lo echamos para la basura. Yo hay un addon que utilizo bastante a menudo que es el Text Tools. Recomiendo mucho utilizarlo ya que es gratuito y está para todas las plataformas, tanto Blender, 3ds Max. Y es muy cómodo ya que, como lo que acabo de hacer ahora, podemos seleccionar las piezas y decir que nos las ordene en uno de los ejes. Tip para navegantes. Yo tengo un ratón gaming, por tanto le puedo programar comandos al ratón. Cuando hago desplegado de Vs, me suelo poner un patrón que tengo que es escala I0, de esta manera, o escala X0 en los diferentes botones. Y de esta manera puedo coger piezas que son más rectas o que a lo mejor no tienen tanto detalle y empezar a ajustarlas. ¿Esto lo puedo hacer con el teclado? Sí, pero es mucho más rápido si me pongo un comando rápido y puedo ir accediendo a ello cada vez que lo necesito. De esta manera puedo suavizar o acabar de ganar ese espacio en las Vs con piezas pequeñas que a lo mejor no están completamente rectas. De esta manera puedo acabar de ajustar si se van a ver algunas deformaciones en el desplegado. Ya aviso que casi todo el vídeo está a tiempo real. Hice esta modificación sobre todo aquí porque es un proceso, como digo, muy largo y bastante repetitivo. Entonces, para acabar de hacerlo bien, pues bueno, tardé bastante rato y para que no sea tan aburrido el vídeo, pues lo reducimos y ya está. Si hay cualquier duda, podéis preguntar en los comentarios y os lo explico tranquilamente. Al final hay muchos programas que permiten gestionar los botones del ratón y en mi caso mi ratón tiene un sistema específico. No funciona muy fino últimamente, pero bueno, funciona. Entonces dejémoslo aquí. Una vez tengo ya las piezas preparadas y ajustadas, le digo que me las vuelva a organizar. ¿Por qué? Porque ahora ha ganado algo de espacio y automáticamente este addon te sitúa las piezas a la mínima distancia que él calcula. Entonces, esto es bastante práctico. Ahora seleccionamos las hélices y las vamos recolocando. Ahora, cada pieza que queramos podemos seleccionarla con la L y podremos reorganizarlas, como he hecho con el addon, y las podremos ir colocando en nuestro espacio de Vs, siempre procurando aprovechar el máximo espacio de las mismas. Cosas que pasan, me di cuenta que había una pieza que no tenía el desplegado. Pues bueno, toca volverla a desplegar. Esto puede suponer un pequeño problema, ¿vale? No porque no se pueda hacer, que obviamente se puede hacer, se hace y ya está, sino porque después de haber hecho todo el alineamiento, ¿vale? De haber ajustado todas las Vs, si selecciono todas las piezas y un grapero, perderé todo ese trabajo hecho. Así que lo que me interesa es hacer un pequeño unwrap a esta pieza de forma individual y ajustar la escala. ¿Qué pasa? Esto lo ajustaría a ojo. Hay otro addon que también es gratuito que sirve para ajustar el Texel Density. Para esta clase de ajustes es bastante cómodo ya que directamente te lo pondrá al tamaño que toca, pero hablaré de ello en próximos vídeos. Así que poco a poco voy añadiendo y seleccionando piezas para acabar de ajustar y sigo organizando el resto de las Vs. Aquí añadí otro corte para que se acabara de ver esta pieza desplegada y seguir seleccionando y modificando. Pues como todo, al final es aprovechar el máximo espacio de Vs, intentamos ajustar el espacio lo más cuadrado posible, que no sobresalga del espacio de las Vs, eso es importante. Porque cuando hablamos de texturas y Vs, muchas veces nos dicen eso, que nos ajustemos al espacio que tenemos. Es importante ya que los programas como Unity lo que hacen es coger este espacio
y estas UVs, y lo que tienen ahí lo replican en todo el resto del espacio. Aunque solo tengamos una textura, si estamos fuera de esa textura sería como si estuviera replicando en todas las direcciones ese detalle. Por tanto, probablemente nos cogerá el detalle de otra de las piezas o el material de otra de las piezas y nos podría dar problemas. Así que nos vamos a centrar siempre que se ajuste en las UVs. Aquí, por ejemplo, me di cuenta o me dio la sensación de que ahí podía haber algún problema en cuanto a la geometría, pero era un vértice. Pues bueno, poco a poco lo que digo es ir revisando cada pieza, comprobar dónde está. Si se activa el botón de arriba a la izquierda, este botón nos permite que lo que seleccionemos en las UVs se nos seleccione en el editor. De esta manera podemos localizar de una forma más cómoda donde puede haber algún corte de algún sim que no hayamos hecho, porque la pieza a lo mejor se está desdoblando sobre sí misma, e ir indicando aquí un edge o unos vértices, nos los puede ajustar. Lo que digo es ir cogiendo cada pieza, aprovecho el resto del espacio, aunque me tengo que centrar en este cuadrado, para organizarme las piezas. Una vez ya las tenga situadas como a mí me interesa, puedo seguir reorganizando el espacio, por ahora no me preocupa. ¿Cuál es el problema que puedo tener? Si hago una pequeña pieza y la alejo mucho del centro de las UVs, cuando haga la textura veré que hay una pieza que no termina de funcionar o que tiene alguna especie de glitch o fallo. Y luego darme cuenta que tengo que acabar de ajustar esa parte de las UVs. Pero bueno, el proceso es tal cual, ir cogiendo piezas y organizarlas en este espacio cuadrado para que queden lo más ajustadas posibles, lo más cuadradas. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Aquí, por ejemplo, me di cuenta que tenía un error que había añadido un sim de más. Entonces tenía que acabar de quitar ese sim para volver a hacer el despliegue de que se ajustara. ¿Por qué decía que es importante hacerlo con una forma lo más cuadrada posible? Al final, nuestro espacio de UVs es cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿por qué es cuadrado? Porque son múltiplos de 2. Porque computacionalmente es mucho más cómodo, entonces consume mucho menos y nos permite ganar en rendimiento. Por eso son cuadradas. ¿Por qué queremos que nuestro desplegado, nuestras diferentes piezas queden lo más cuadradas posibles? Porque si ajustamos todo ese espacio sobrante, porque no todo el espacio se va a complementar, ¿vale? No todo lo vamos a poder completar, ya que hay muchas piezas sueltas y no son perfectamente compatibles entre sí. Intentaremos que quede lo más cuadrado posible porque de esta manera podemos ganar más espacio. Si todo queda lo más comprimido, ese espacio sobrante podemos ampliar nuestras piezas del modelo para que tengan más calidad de textura. Entonces estaremos ganando en textura y en detalle. Por tanto, mejoraremos mucho más nuestro modelo. Lo que decía antes, hay otro tema, que es el Texel Density, que es que aunque queramos ganar el máximo de piezas, cada pieza tiene un tamaño diferente. Entonces hay que intentar que todas las piezas mantengan una proporción entre sí, aunque se puede dar el caso que algunas piezas quedan como muy pequeñas respecto al tamaño en general del objeto. Esto es interesante para poder acabar de ajustar o hacer algunos cambios de tamaño para que se vea mejor el detalle de la textura. Ahora he vuelto a pasar un poco el vídeo a velocidad, más que nada por lo que digo, es hacer y volver a hacer. Entonces lo que estoy haciendo ahora mismo es organizar piezas y aparte de que es tedioso, no, para mi gusto no es nada interesante más allá de cómo sigo una metodología. ¿Qué estoy haciendo? Lo más interesante de esto es que luego tengo piezas pequeñas, entonces las puedo ir reorganizando. Cuando cambio el tamaño, ¿vale? Si consigo espacio para ampliar un poco las UVs, conviene reorganizar las piezas para ir haciendo. Mucha gente lo compara con un Tetris, ¿vale? Con un Tetris versión avanzado, pero es que es tal cual. Vamos ganando algo de espacio, intentamos organizar las piezas para que aprovechen mejor el espacio, para que todo tenga más detalle y poco a poco ir avanzando. Una vez ya tenemos las piezas lo más ajustadas posible, es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Intentar ganar el tamaño, tengo que volver a ajustar un poco para que no haya piezas que queden fuera o que queden desituadas. Pues bueno, cuando ampliamos o modificamos, vemos que hay nuevos espacios que podemos redistribuir de otra manera. Sobre todo en las piezas pequeñas, podemos hacer que aprovechen espacios pequeñitos. Cuando a una pieza pequeña le doy algo más de detalle, es porque estoy pensando en eso, en que quiero que tenga más detalle. Otra de las cosas que se puede hacer cuando son piezas concéntricas es aprovechar los espacios interiores de algunas piezas para meter otros pequeños elementos.
Y ahora lo que estoy haciendo es aplicar un material. ¿Por qué? Blender en las últimas versiones lo que hacen es que tú le puedes añadir un checker, aquí lo puse mal, le puedes añadir un checker, ¿vale? Hay unos que vienen por defecto. Estos checkers se le han de añadir como un material. Para poder ver este material tenemos que ir a la tercera bolita de la parte superior, que son los tipos de previsualizaciones. Me cuesta hablar. Vale, aquí podemos empezar a ver cómo están funcionando estas UVs. Si hay un sim, veremos un corte en la textura. Por ahora esto tenemos que intentar ajustarlo lo máximo posible, pero pensaremos que en Substance nos lo disimulará bastante bien. Así que lo que hacemos es repasar las piezas para ver qué detalles se está viendo o cómo se están viendo. En este caso vi que la ruedecita tenía muy poco detalle, entonces iba a ver muy pixelado y apenas se iba a poder apreciar. Además de esto también se me quejaron varias veces después al entregar el modelo. Lo mismo con la pantalla de los botones. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí van a ir decals. Los decals son elementos diferenciadores, ¿vale? Ya sea suciedad, pegatinas, cualquier cosa que va encima del modelo base para darle una diferenciación. ¿Qué pasa? Podemos jugar mucho con esto si queremos hacer diferentes versiones de una forma muy simplificada. Aquí acabé de revisar porque veía que había a lo mejor algún corte que no debía estar o alguna diferencia de tamaño muy exagerada. Entonces, ¿esto cómo se comprueba la diferencia de tamaño? Pues sobre todo con las letras. Aquí estamos viendo un checker de letras, podrían ser cuadraditos, ¿vale? Entonces podemos ver cómo hay letras que se ven con mucho más detalle o más pequeñas y otras que se ven mucho más grandes. Cuanto más grande, menos detalle tiene. Cuanto más pequeño, más detalle tiene. Entonces, lo que hay que intentar es ir ajustando y revisando que todo más o menos comparta un mismo nivel de detalle. Los cortes los podemos intentar ocultar después, pero sí que es cierto que hay que ir con cuidado con estas piezas o lo que decía, ¿no? Esos cambios, porque a lo mejor si el programa no se trata de un programa procedural y decidimos hacerlo con Photoshop, nos puede dar algún problema. Y hasta aquí la primera versión de las UVs. Acordaos en suscribiros y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos en la siguiente parte.